Buenos días a todos, un buen día de paz y bien. Recuerden que hicimos 3 o 4 videos de dolor abdominal. Algunos lo llaman cuando es agudo, abdomen agudo. Pues les voy a contar la historia de un paciente, el caso clínico, y les voy a contar cómo fue el proceso que hicimos con ese paciente. Un paciente alrededor de los 60 años de edad, de sexo masculino, que nos consulta porque tiene un dolor abdominal. Cuando vamos a donde el paciente, con todas las medidas de bioseguridad, lo que indagamos básicamente es quién es el paciente, cuáles son sus datos de identificación, qué hace el paciente, qué antecedentes tiene el paciente y básicamente su cuadro clínico. El paciente nos refería básicamente que tenía un cuadro alrededor de 48 horas de evolución, con un dolor abdominal alrededor de como del ombligo un poquito hacia abajo, un dolor que no sabía describir muy bien, a veces le parecía cólico, a veces no, pero era un dolor constante, no muy severo, pero constante, muy maluco. Entonces indagamos cosas, decimos, venga, ¿qué más tiene? ¿Tiene náuseas? No. ¿Tiene vómito? No. ¿Tiene inapetencia? No. ¿Tiene fiebre? No. ¿El hábito intestinal está bien? ¿No hay diarrea? No hay estreñimiento? También le indagamos un poquito al paciente si tenía intolerancia a las grasas, es decir, por interrogatorio empezamos a descartar cuadros importantes. Recuerde que la primera obligación de nosotros frente a un dolor abdominal y sobre todo agudo es descartar que sea de origen quirúrgico. Entonces empezamos a indagar, ¿será una apendicitis? Y lo primero es que es un dolor que no ha aumentado, que no se ubica, puede nacer en epigastrio, o sea, aquí en la boca del estómago, se va descendiendo y luego se ubica en la ingle o en la fosa ilíaca en la parte derecha. El paciente no lo tenía así. Le preguntamos que si había intolerancia a las grasas, que si había distensión, que si había llenura, que si el dolor se ubicaba debajo de la costilla derecha, entonces pensando en una colelitiasis, colecistitis, decía que no. Preguntamos que si súbitamente había dejado de hacer deposición, mucha distensión, empieza a vomitar, pensando en una obstrucción intestinal, no. Pensamos en un cálculo, hay que descartarlo, si el dolor se ubica en una de las flancos del abdomen, se va hacia atrás, se va hacia los testículos, no, absolutamente no. Había buen apetito, eso es muy positivo, buen apetito. Pacientes con apendicitis difícilmente tienen apetito, este paciente tenía apetito. Entonces le preguntamos más, consumo de medicamentos, no es muy hipertenso, que toma adecuadamente sus medicamentos, ningún medicamento que le haga gastrolesividad. Averiguamos un poquito por gastritis, no era ubicado en la boca del estómago, un poquito hacia abajo, no se iba hacia atrás, o sea, no es una úlcera perforada, no está sangrando. Entonces seguimos indagándole, ¿no? Averiguamos más cosas, de pronto una pancreatitis aguda, son vomitadores, tienen antecedentes de enfermedad biliar, tienen cálculos biliares, hay intolerancia a las grasas, se ponen un poco amarillos, no nos pasaba, entonces el interrogatorio más, ¿tenía antecedentes de ese dolor? No, primer episodio. Y entonces obviamente empieza el examen físico. Al examen físico determinamos que el paciente de pronto no tenga síntomas o signos de toxicidad, que estuviera febril, no, que estuviera pálido, no. Acuérdense, en pacientes alrededor de los 60 años con factores de riesgo cardiovascular, tenemos que pensar en los abdómenes, llamémoslos inflamatorios, isquémicos, de la trombosis mesentérica. No era el caso, de pronto una fibrilación auricular, una arritmia que produjera un trombo y se fuera al abdomen, no era el caso. Entonces lo examinamos, no está taquicárdico, no tiene fiebre, no está pálido, la tensión arterial está bien. Digamos que por ese lado tenemos un paciente estable hemodinámicamente. Por ahí vamos bien con el paciente. Después el abdomen, importante para los médicos, para los estudiantes, se examina. Yo diría que el abdomen se examina desde el tórax hasta los genitales. Entonces descubran el abdomen bien, revisen bien, descarte que el paciente no tenga enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar. Mire, las neumonías se pueden irradiar los dolores al abdomen. Claro, tos, fiebre, expectoración, dificultad respiratoria, no había. El infarto de miocardio se puede irradiar hacia la boca del estómago, un poco más abajo. No hay dolor precordial, el examen cardíaco no está mal, se auscultaban muy bien los pulmones y inspección del abdomen. Oh sorpresa, vemos una pequeña gota, llamémoslo una gotera, un abombamiento en el ombligo. Le preguntamos al paciente que si ha visto eso y dice sí, pero no lo veo raro, no sé, no lo veo. ¿Alguien le ha dicho algo? ¿Lo han examinado de pronto? Sí, pero no. Entonces de entrada la inspección, entonces ya vemos un factor positivo. Hay una masita
en el ombligo. Después, obviamente, auscultamos el abdomen, si hay buenos ruidos peristálticos, hacemos una palpación superficial profunda, palpamos el epigastrio, a ver si duele el punto gástrico, palpamos la región pancreático-duodenal, a ver si de pronto el páncreas o el duodeno está doloroso, no. El punto de Murphy en la vesícula, no nos duele. Hacemos un poquito de Nicholson, ponemos al paciente a toser, lo palpamos, no hay dolor, no hay defensa abdominal, eso es bueno. El abdomen no es un abdomen quirúrgico aparentemente ahí agudo, pero cuando tocamos la lesión que se ve en el ombligo y tocamos el área del apéndice, a ver si de pronto hay defensa abdominal en el apéndice, hay signos de apendicitis, no, o diverticulitis por la edad también. Se me olvidaba, los pacientes añosos que han tenido estreñimiento o así no lo tengan, tienen un cuadro muy parecido a una apendicitis o tienen solo dolor abdominal, empiezan a hacer defensa, se pueden perforar o pueden sangrar. Ese es el divertículo con inflamación diverticulitis o no inflamación diverticulosis, pueden sangrar, solamente sangrado. Y entonces seguimos examinando, oh sorpresa, hay una masa que protruye por un anillo muy pequeño en el ombligo. O sea, ¿cómo les parece una hernia muy pequeña? Y empezamos a decirle al paciente, esto le aumenta el dolor, le reproduce el dolor, y el paciente dice, me duele horrible cuando usted me palpa ahí, parece el dolor que sí estoy sintiendo, y empezamos a hacerle un masaje suave y logramos entrar lo que está saliendo por ahí. Entonces ya tocamos el abdomen por todos lados, el paciente mejora del dolor abdominal, pues aquí estamos más tranquilos. Miramos obviamente las ingles, la región inguinal, que no hubiera de pronto una masa ahí, la región escrotal, pues no está refiriendo una masa escrotal, estamos más tranquilos. ¿Y cómo les parece? Pues el resultado final, el diagnóstico final, una hernia umbilical. ¿Y qué sale por ahí? Cuando hay niños tan pequeños no sale un intestino, no cabe, pero cabe el epiplón. El epiplón es como la cobija, digámoslo así, la mallita que lo une a la pared, y entonces sale el epiplón que tiene vasos sanguíneos y eso produce un dolor terrible y a veces produce como isquemia en esa zona. El paciente lleva 2 días con eso ahí, casi. Cuando no se mete es encarcelado, se llama hernia umbilical encarcelada y es de tratamiento quirúrgico urgente. Cuando entra se llama hernia umbilical reductible, eso ya cambia el manejo quirúrgico urgente, pero sencillo. Entonces el paciente incluso hoy todavía tiene un poquito de dolor, le mandamos un poquito de buscapina para relajarle pues los intestinos, una desparasitación profiláctica, eso no está en el protocolo, no es esquema, pero yo lo hago para estar más tranquilo, y le pedimos unos exámenes básicos, cuadrito hemático, una proteína C reactiva, una amilasemia, un BUN y una creatinina, una glicemia. Es un paciente añoso, hay que descartarle otras cosas en elefasia aguda, pero ya quedamos tranquilos que el diagnóstico no es ida para un quirófano de urgencia, pero sí le va a tocar después. Muchas gracias.